Jean Piaget nació en Suiza en 1896 y falleció en 1980. Fue un psicólogo y filósofo suizo, conocido por su trabajo pionero en el campo del desarrollo infantil. Estudió biología en la Universidad de Suiza, donde obtuvo su doctorado en 1918. Piaget es reconocido por su teoría del desarrollo cognitivo, la cual establece que los niños pasan por distintas etapas en su pensamiento y comprensión del mundo. Estas etapas son la sensoriomotora, preoperatoria, operaciones concretas y operaciones formales. Piaget también acuñó los términos asimilación y acomodación para explicar cómo los niños aprenden y comprenden nuevas ideas. Piaget propuso que los niños progresan a través de 4 etapas del desarrollo, cada una caracterizada por una forma diferente de pensar y entender el mundo que les rodea. Estas etapas son la sensoriomotora, que va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. En esta etapa, el niño aprende a coordinar sus acciones físicas con su percepción sensorial y a comprender que los objetos existen, aunque no los pueda ver. Durante esta etapa, el niño también comienza a desarrollar la noción de causa y efecto, lo que le permite realizar acciones intencionales y repetirlas. Segundo está la etapa preoperatoria, que va de 2 a 7 años. Durante la etapa preoperatoria, los niños comienzan a representar el mundo a través de símbolos y palabras, lo que les permite usar la imaginación y el pensamiento simbólico. Los niños también comienzan a pensar en el pasado y el futuro, y a comprender la causalidad, aunque su pensamiento aún es egocéntrico y no pueden ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. La tercera etapa son de operaciones concretas. Esta etapa va de 7 años a 11. Durante esta etapa, los niños son capaces de comprender la conservación, que es la idea de que ciertas características de los objetos no cambian, a pesar de las modificaciones de su aspecto físico. También pueden realizar clasificaciones complejas de objetos y comprender la relación entre las partes y el todo. Además, los niños en esta etapa comienzan a comprender la reversibilidad de los procesos, lo que significa que comprenden que las operaciones se pueden deshacer o invertir. Y por último, la cuarta etapa llamada operaciones formales, que va de 11 años en adelante. Esta etapa de operaciones formales, los individuos pueden razonar sobre hipótesis, abstraer principios generales y utilizar la lógica deductiva e inductiva para llegar a conclusiones. También pueden entender conceptos abstractos como la justicia, la libertad y la igualdad y considerar posibilidades futuras. Además, los individuos en la etapa de operaciones formales pueden pensar de manera hipotética, deductiva, lo que significa que pueden formular hipótesis y deducir consecuencias lógicas a partir de ellas. También pueden entender la complejidad y la causalidad de reconocer que hay múltiples causas y efectos en una situación. En resumen, la etapa de operaciones formales es la etapa importante en el desarrollo cognitivo del individuo, ya que permite un pensamiento más sofisticado y una mayor comprensión del mundo que los rodea. Sin embargo, no todas las personas alcanzan esta etapa y algunos pueden tener dificultades para razonar y de manera abstracta y lógica, incluso en la edad adulta. Jean Piaget publicó numerosas obras a lo largo de su carrera. Algunas de las más destacadas incluyen El lenguaje y el pensamiento del niño, de 1923, La representación del mundo en el niño, en 1926, El juicio y el razonamiento del niño, en 1928, La psicología de la inteligencia,
En 1947, La construcción del realismo en el niño, en 1950, 6 estudios de psicología, en 1964, Biología y conocimiento, en 1967, Genética y epistemología, en 1970, y El equilibrio de las estructuras cognitivas, en 1975. En estas obras, Piaget desarrolló y explicó su teoría del desarrollo cognitivo, así como su comprensión del papel del lenguaje, el pensamiento y la interacción social en el aprendizaje y comprensión de los niños. También exploró temas como la epistemología, biología y la filosofía. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo, escritor y músico suizo-francés, nacido en Ginebra en 1712 y falleció en 1778. Es conocido por ser uno de los principales pensadores de la Ilustración y por su influencia en la Revolución Francesa y el desarrollo del Romanticismo. Jean-Jacques tuvo una importante influencia en el campo de la educación con su obra llamada Emilio o de la Educación, en 1762, en la que expone su teoría de educación natural. Según Jean-Jacques, la educación debe respetar la naturaleza del niño, permitiendo que se desarrolle de forma espontánea y libre, sin la intervención excesiva de los adultos. En su teoría, el niño debe ser el protagonista de su propio proceso educativo, y el educador debe actuar como guía y facilitador del aprendizaje. Para Jean, el niño es capaz de aprender de forma natural y autónoma, a través de su propia exploración y experiencia, sin la necesidad de un sistema de enseñanza formal. En su obra, Jean-Jacques describe la educación ideal para Emilio, su personaje protagónico, que se basa en la experiencia directa, el contacto con la naturaleza y la exploración autónoma. Jean también enfatizó la importancia de la educación moral, argumentando que la educación debería centrarse en la formación del carácter y la virtud, y no solo en la adquisición de conocimientos. Según él, la educación debe enseñar a los niños a ser libres, responsables y autónomas, y no solo ser obedientes y sumisos. En resumen, la teoría de la educación de Jean-Jacques se basa en la idea de que la educación debe respetar la naturaleza del niño y permitir su desarrollo natural y autónomo. Esta teoría ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos, pero ha sido una influencia importante en la educación y ha contribuido al desarrollo de diferentes enfoques pedagógicos en la historia de la educación. Entre sus obras más destacadas, con la ya antes mencionada Emilio o la Educación, también tenemos El contrato social, donde se desarrolla su teoría política sobre la soberanía popular y la necesidad de un gobierno justo y legítimo. También tenemos la obra La nueva Eloísa, en 1761, una novela epistolar que exploraba temas como el amor, la pasión y la virtud. Jean-Jacques también escribió sobre música, especialmente sobre la ópera, y fue un influyente compositor en su época, además de sus ideas ya antes mencionadas en la educación, en la política y la sociedad. Gracias a estas, ha sido una gran influencia en la historia del pensamiento occidental y ha sido objeto de debate desde su época hasta la actualidad. Lev Vygotsky nació en 1885 y falleció en 1934. Fue un psicólogo soviético que se interesó por el campo de la psicología evolutiva y por estudiar las funciones psíquicas superiores del ser humano, como el lenguaje, la memoria, la atención voluntaria, el razonamiento y la solución de problemas. Vygotsky desarrolló sus trabajos hacia finales de los años 20, post-revolución rusa, y en una época de cambios políticos y sociales orientados a la constitución de un Estado socialista, marxista, en donde desde el materialismo dialéctico se intentaba explicar la condición humana y sus acciones como influencia de un contexto social. Para los seguidores del materialismo y de Marx, la materia se desarrolla y se origina a través de procesos. En estos procesos son impulsados por la dialéctica, la misma que se origina en el pensamiento.
Es así que la materia está en un continuo cambio y evolución. Vygotsky formuló una teoría que a fines de los años 20. En esta se planteaba que el desarrollo ontogénico de la psiquis del hombre está determinado por los procesos de apropiación de las formas históricas y sociales de la cultura. Es decir, que se articula los procesos psicológicos y los socioculturales y nace una propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la vez. Podemos hablar acerca del lenguaje. Para Vygotsky, el lenguaje está favorecido por las condiciones y contexto social de los individuos. Así también hay una relación entre la actividad concreta y el desarrollo cognitivo de los mismos. Este desarrollo se puede apoyar en el uso de signos como un método auxiliar. Por ejemplo, si para resolver situaciones de aprendizaje como identificar fuentes de información, para un ensayo me ayudó de un calendario en línea, como un recordatorio debo identificar una nueva fuente cada día. Como usar un signo. Calendario igual a signo. La habilidad de identificar y crear signos para cada actividad cognoscitiva, según el propósito de la misma, significa para Vygotsky que se ha alcanzado una forma de conducta de orden superior. Por lo tanto, según el autor, se puede asumir una analogía en el significado de signo y de herramienta desde una función mediadora que ambos significados cumplen. Hablando del método, se puede decir que es un intento de articular una explicación de la génesis de los procesos psicológicos y de la conciencia utilizada la dimensión sociohistórica y cultural. Tenemos entonces que para Vygotsky es a través de la interacción social y cultural de los individuos con sus pares y en relación de que se establece entre ellos un lenguaje en el cual se logra fortalecer las habilidades y lograr competencias más avanzadas. Si hablamos sobre el pensamiento y también de nuevo el lenguaje, sobre el pensamiento y el lenguaje se señala que el desarrollo ontogénico en ambos provienen de distintas raíces genéticas. En el desarrollo de habla del niño se establece una etapa preintelectual y en su desarrollo intelectual una etapa prelingüística. Los dos sí en líneas separadas e independientes. En estas líneas se encuentran el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Esta transmisión racional tiene en el lenguaje un sistema mediatizador, cuya unidad de pensamiento verbal es la palabra. Ahora vamos a hablar de la zona del desarrollo próximo. Todo aprendizaje siempre tiene una historia previa, dos niveles evolutivos. El primero es el nivel evolutivo real, en el cual se comprende que el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño supone aquellas actividades que pueden realizar por sí solos y sin tener ningún inconveniente. Y estos son indicativas de cuáles son sus capacidades mentales. El segundo nivel es el nivel de desarrollo potencial. El niño no logra una solución independientemente del problema, sino que llega a ellas por medio de ayuda. La distancia entre el nivel real y el nivel de desarrollo potencial se denomina zona de desarrollo próximo. Se considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales que afloran en el marco de la interacción con otras personas. Esta interacción ocurre en diversos contextos y es siempre medida por el lenguaje. Esos procesos son internalizados en el proceso de aprendizaje social hasta convertirse en modelo de autorregulación. Octavie Fouillat nació en Alforja y en el año 1928. Tiene una larga y profunda actividad docente y de publicaciones vinculadas a la filosofía en general, y su vinculación con la educación fue catedrático de la filosofía de la educación en la Universidad de Barcelona, en los años 1986 hasta 1998. A la vez ha tenido compromisos institucionales, como la presidencia del Consell Escolar de Cataluña, del Consell Superior del Sistema Educativo, también del Consell Social y de la primera comisión deontológica del COPEC, la dirección del Departamento de Filosofía de la UAB y entre muchas más. Educar es producir al ser humano. El hombre, tanto individuo como colectivamente, está siempre por hacer. No así un cerezo o una lagartija. Uno y otro están ya prefabricados. La circunstancia en la que hacen aparición concreta sus
potencialidades genéticas, aunque se trate de una circunstancia doméstica o circense. El individuo animal es y solo puede ser lo que le ha tocado en suerte. Él nada pone. La evolución de las especies tira adelante a causa de traumas genéticos, decirse mutaciones. Fatalmente, y en este sentido está del todo ultimada la evolución de las especies, incluidas las que quedan todavía por aparecer. Lo del hombre constituye un esquema aparte. El ser humano, desde que comenzó a exhibirse, se está ahí sin saber muy bien qué hacer con su carne, con su mente e incluso con su futuro. Porque el hombre, este sí, tiene un futuro y no llega prefabricado del todo. En cambio, los animales sí. La educación es una actividad, y por cierto, una actividad compleja. En ella intervienen acciones, ideas, sentimientos, personas, objetos, instituciones e incluso bioquímica. Hablar en torno a la educación, aparte de que esto constituye ya un acto educante, se hace particularmente problemático. Tantas y tan enredadas son las variables que intervienen en el proceso educacional, que no se considera que exista quien pueda estar seguro de las enumeraciones completas, de todos los factores que participan en tan fascinante antropogénesis. Desde luego, la primera dificultad con la que nos encontramos coincide con el problema de relacionar acción y pensamiento, no perdiendo además de vista que se dan distintos niveles de discurso mental. La educación, como se dice, es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones aún débilmente socializadas. La razón interviene para hacer con la positividad educacional, cargada ya de ella de diversos usos prácticos y habituales de la racionalidad, procurando integrarla y ordenarla. Se han dado en este intento dos orientaciones principales, la cual son la analítica y la sintética. Dentro de la primera aparece la modalidad tecnológica, la búsqueda de modelos operativos regionales, modalidad científica, la cual es la indagación de modelos teóricos regionales. En la línea de orientación sintética e integradora hay escuadernamiento de modelos tanto teóricos como operativos. Ambos generalmente procuran hacerse cargo del fenómeno educativo entendiéndolo como una totalidad. Un saludo, mi nombre es Wagner Mendoza y les voy a hablar sobre un importante pedagogo, Luis Arturo Lemus de León. Luis Lemus es un pedagogo y educador mexicano, nacido en 1948. Es conocido por su trabajo en la promoción de una educación humanista, crítica y participativa en México y en otros países de América Latina. Luis Lemus estudió pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo una maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de París. En Francia, luego realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Durante su carrera, Lemus ha trabajado en distintas instituciones educativas, entre ellas la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Lemus ha realizado aportes importantes en el campo de la educación en México y América Latina, especialmente en relación con la educación popular, la educación crítica y la educación para la participación ciudadana. Entre sus obras más destacadas se encuentran Educación y lucha de clases en México, la educación popular y la constitución de una nueva ciudadanía, y el pensamiento pedagógico latinoamericano. Lemus ha sido reconocido por su contribución al desarrollo de la pedagogía crítica en América Latina y por su labor en la formación de docentes. También ha participado activamente en la elaboración de políticas educativas y en la organización de movimientos sociales y sindicales en defensa de la educación pública y de calidad en México. Ricardo Nassif nació en 1924 y murió en 1984.
pedagogo argentino, profesor de Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó en cátedras de su especialidad en las universidades de Tucumán y La Plata. Como experto UNESCO y siendo incorporado a la Academia Nacional de Educación de la Argentina por su vida y obra, es un referente en la historia de pedagogía argentina y latinoamericana del campo de ciencias de educación. Es autor de varios libros, entre los que se destacan Pedagogía General, Pedagogía de nuestro tiempo y la teoría de la educación, además de gran cantidad de artículos y entrevistas argentinas y del exterior. Ricardo Nassif habla de dos aspectos en lo que la pedagogía busca ocuparse del proceso educativo. El primero es como un cuerpo de doctrinas y de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad, y el segundo busca conducir procesos educativos en tanto actividad. En su pensamiento se destaca la preocupación de realizar un análisis crítico de la formación pedagógica y educacional como el objetivo de determinar lineamientos de una ciencia puesta al servicio de la comunidad nacional. Este discurso pretende construirse como alternativa superadora de conflictos y controversias preexistentes en el campo como posiciones antitéticas, que es espiritualismo y positivismo, porque subraya la construcción de una visión sintética de la teoría pedagógica. Requiere trascender las contiendas entre las escuelas cerradas como el objeto de dar cuenta que las diversas fatecas que construyen lo educativo de manera intenta integrar lo que considera como aporte más valioso de cada tendencia en unas teorías de la formación amplia y coherente, propugando la elaboración de una pedagogía de síntesis. Ricardo Nassif, de 1961, además propondrá que la formación pedagógica, además de su clásica función de preparación para la docencia, incorpore la investigación de los hechos pedagógicos, incrementa la realización de experiencias educativas, garantice un enfoque interdisciplinario de la temática pedagógica y acrecienta la preparación técnico-profesional y para el trabajo del campo mediante la formación de expertos. En esta perspectiva requiere relevancia la formación de una red de relación interna y externa a la institución pedagogos del ámbito nacional. Su finalidad sería la elaboración de aportes para esclarecer problemáticas educativas relevantes como destacan Paso, Garate, Silver y Citarella 2004. El enfoque ideológico de esta visión reconoce la importancia de una línea democrática y popular para orientar la producción de discursos. Ovide de Clory. Ovide de Clory nació el 23 de julio de 1871 en Rennes, en Bélgica, y murió en 1932 en Uccle, Francia. Fue un pedagogo y psicólogo, médico y docente belga. Se educó en un medio abierto y con la influencia de una sensibilidad por la búsqueda científica. Gracias a su padre, se diplomó en medicina en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año 1897 y viajó a Berlín y a París, donde continuó sus estudios de neurología y psiquiatría. Los amargos recuerdos de su paso por la escuela primaria dejaron una profunda huella en el ánimo de De Clory, lo que dio origen a que se interesara profundamente por la educación de la infancia de manera integral. Cuando volvió a Bélgica, se dedicó en reeducación de niños con retraso mental en el año 1901. Donde fundó su propia casa de Bruselas en el centro educativo École d'Enseignement Spécial pour Enfants y Regles. Ovide de Clory estudió las corrientes de la psicología contemporánea y siguió las directivas de Jean Piaget y la Escuela de Ginebra. Es importante destacar la estrecha relación que estableció entre globalización e interés al analizar las formas de la
percepción infantil. El interés de los niños lo liga a las necesidades básicas y a estas las dividió en 4 especies. Primero, necesidad de nutrirse. Segundo, necesidad de refugio. Tercero, necesidad de defenderse y protegerse. Cuarto, necesidad de actuar, de trabajar o solo en grupo o de recrearse y mejorar. En 1907 creó en Ixelles la institución École de Amiagate, la famosa École pour la vie par la vie, Escuela para la vida mediante la vida, donde aplicó los métodos y materiales anteriormente experimentados con niños que él llamaba irregulares, esta vez con niños de inteligencia normal. La escuela de Clory, como se lo conoce corrientemente, desde su fundación tuvo un gran prestigio, siendo una de las escuelas en Europa con mayor renombre, y la escuela estuvo dedicada en un principio solo al ciclo elemental, pero después se fue ampliando para construirse también como escuela maternal, secundaria elemental y superior. Durante este periodo puso a punto sus teorías sobre la globalización y sobre los centros de interés. En el año 1920 fue nombrado como profesor de Psicología y de Higiene Educativa de la Universidad de Bruselas. En el año 1930 enfermó gravemente y 2 años más tarde, el 12 de septiembre de 1932, falleció. Ovidio de Clory es el padre de la globalización y tuvo un método de ideo visual, que quiere decir busca desarrollar la lectura y la escritura por un medio de la integración de procesos de análisis y síntesis. Dentro del método ocurre la observación de los fenómenos, haciendo uno de los sentidos de asociación de palabras o idea de que genera construcciones más complejas, la expresión de las construcciones propias del niño y de la expresión abstracta para comunicar de forma estricta. El segundo método fue el método del centro de interés. Buscar proporcionar a distintos ambientes y materiales que permitan el desarrollo de habilidades motrices, lingüísticas, cognitivas, entre otras. El método tiene el propósito de que el niño pueda aprender jugando, ya que de Clory comprendía que el juego en la infancia temprana es una actividad que tiene como característica la libertad de elección y el placer, además de ser una forma de que pueda pasar de ejercicios sensoriales a operaciones intelectuales por medio de la manipulación del material educativo. Pues el juego educativo, iniciación a la actividad intelectual y motriz, es una de las obras de Clory. Se divide en 5 partes y cada una correspondiente a capítulos. La primera parte corresponde a algunas nociones generales sobre juegos, y esta solo se divide en 4, denominado el juego y el trabajo. En esta primera parte habla acerca de que el juego no implica en fin consciente, o en todo caso no se practica para este fin exclusivamente. El trabajo implica en fin consciente y efectúa para alcanzar este fin. La actividad en sí no es solo fuente de alegría, a menudo es más bien penosa y exige un esfuerzo. De Clory y Mochamp en 1978 hace mención a los juguetes, las ocupaciones recreativas y los juegos educativos. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, nacido en el Recife en 1921 y falleció en 1997. Es reconocido a nivel internacional como uno de los más grandes pensadores de la educación del siglo XX. Freire es conocido principalmente por su obra Pedagogía del oprimido, publicada en 1968. En ella, propone una teoría de la educación liberadora que busca transformar a la sociedad a través de la educación. Su enfoque se centra en la idea de que la educación debe ser un proceso en el que tanto el educador como el educando son partícipes activos y en el que se fomenta el diálogo y la reflexión crítica. Para Freire, la educación no debe ser un proceso en el que el conocimiento es transmitido
de forma unidireccional por el educador, sino que debe ser un diálogo entre el educador y el educando, en el que se construya el conocimiento de manera conjunta. Freire también trabajó en los proyectos de alfabetización en Brasil y en otros países, con el objetivo de educar a las personas marginadas y empobrecidas. En su método de alfabetización se busca no solo enseñar, leer y escribir, sino también fomentar la conciencia crítica de los estudiantes y sobre su impacto en la opresión. Se puede decir de que es un pensador crítico y revolucionario en el campo de la educación, cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en la teoría y la práctica educativa en todo el mundo. Su trabajo continúa sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en lo que se refiere a la educación popular, la lucha y la opresión y la desigualdad.